Vamos a ver el día de hoy la percepción y conocimiento. Pues bien, hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza, ¿sí? Entonces, saber es tener certeza. Eh, Cuando nosotros precisamente tenemos ese conocimiento, que no propiamente proviene de una percepción, entonces básicamente vamos a tener esa certeza. La incertidumbre significa que no sabes, ¿sí? Entonces, digo, y esto es como muy claro, ¿no? Cuando yo estoy dudando es porque precisamente no sé. Cuando yo presento pues precisamente estas dudas, pues realmente es que no sé, ¿sí? El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza, pero no es una fuerza para pelear o luchar o lo que sea, o una fuerza para que se compare, ¿sí? No es una fuerza como para decir, oh, yo soy más fuerte que tú, en ninguno de estos sentidos. Dice, la percepción es temporal. La percepción es temporal. Nosotros necesitamos de esta percepción porque a través de la percepción es como nosotros le damos una interpretación al mundo. ¿Sí? Dice, al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. Mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. Un día pensamos una cosa, otro día pensamos otra, ¿sí? Es como en las parejas, un día te amo y al otro te odio, ¿no? Entonces, esta es prácticamente la forma en la que nosotros cambiamos de decisión a cada instante de nuestra vida, ¿ok? Por eso la percepción no nos brinda certeza, porque o sea, la verdad nos da certeza, el saber nos da certeza, pero el estar dudando, digo, es una ambigüedad, esto no es certeza, ¿sí? Entonces, esta ambigüedad es precisamente la que nos va a hacer que cambiemos. ¿Sí? De un momento a otro, que cambiemos. Entonces, básicamente, nosotros, si nos enfocamos precisamente en la rectitud de nuestro pensamiento, entonces vamos a comenzar a tener esta certeza. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a conocer la verdad a través precisamente de esa rectitud de ese pensamiento. Dice, por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar del conocimiento es la afirmación de la verdad, y esto se encuentra allende cualquier percepción, ¿sí? Esto se encuentra, digamos, más allá de toda percepción, la verdad. Perdón. Todas sus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. En esto reside toda dificultad. Reconocer significa conocer de nuevo, reconocer, ¿sí? Implicando que antes gozabas del conocimiento, ¿sí? Implicando que antes gozabas del conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación, y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes, no preguntas. Toñoñón, ¿sí? Fíjense, el milagro es solamente una respuesta a nuestras percepciones, ¿sí? A nuestras preguntas. Dice, pero no es conocimiento, porque entonces, cuando nosotros conocemos y sabemos, no preguntamos. Normalmente nosotros preguntamos, pues, un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas, las cosas que nosotros pensamos que no sabemos, entonces las preguntamos, ¿sí?
El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento, y las acciones solo pueden ocurrir, perdón, en el tiempo, y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal, porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas es que ya has alcanzado el conocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente el ego lo cuestiona absolutamente todo. El ego lo cuestiona absolutamente todo. Sin embargo, el espíritu no, porque el espíritu sabe. Y el espíritu nos da precisamente esta parte de esta certeza. Cuando nosotros hacemos muchas preguntas, es precisamente porque no sabemos. Aunque el ego se empeña en demostrar todo lo contrario. Es que lo sé, es que sí sé, es que mira, es que no me entiendes, ¿sí? Y entonces se vuelve pues precisamente como este juego de egos. Es a ver quién puede más, a ver quién sabe más. Pero el conocimiento no necesita demostrar absolutamente nada, porque lo es todo. Entonces, si nosotros nos encontramos o de repente nos encontramos en este tipo de juegos mentales, en este tipo de juegos psicológicos, pues entonces esto lo único que acarrean es un gran desgaste. Y en muchas de las ocasiones acarrean un gran desgaste emocional, ¿sí? Entonces, una competencia, además desleal, porque realmente yo no sé cuál sea tu experiencia y tú tampoco sabes cuál es la mía. Yo no sé por cuánto has pasado, por cuánto has vivido. Por eso es indispensable entonces no enjuiciar a nadie ni nada, ¿sí? Indispensable. De alguna forma, y siendo empáticos, me podré poner en tus zapatos, pero no puedo vivir en tus zapatos. Puedo saber de alguna forma, como les repito, siendo empáticos, tu sentir, pero esto no va a durar para siempre. Entonces, es simplemente respetar la forma, la manera eh, de vivir de cada persona. El respeto, por ejemplo, a la forma de vivir mm, hacia las personas es pues simplemente respetando su proceso. No todos estamos interesados en la práctica del curso de milagros. No todos estamos practicándolo, no todos lo estamos leyendo, no todos se conectan. Incluso, por ejemplo, no todas las personas, por ejemplo, que están en el grupo se conectan. Quizás algunos puedan, quizás no. O sea, ya esto no me concierne a mí. Yo solamente, digamos, como soy el medio por el cual se realiza la práctica, pero yo no soy el curso. Entonces, ya eso no depende de mí. No depende de decir, hey, fulano, mengano, oye, ¿por qué no entras? No, pues es que esto es más importante o debe de ser más importante. Lo debes de tener como una prioridad en tu vida. No, no es mi labor, ¿sí? Cada uno tiene sus propias prioridades. Cada uno tiene sus propias situaciones de vida, ¿sí? Y el Espíritu Santo simplemente está allí para cuando nosotros podamos hacer una pregunta. Y entonces, como nos acaban de decir aquí, perdón, lo que nos acaban de decir aquí es que el milagro precisamente es una respuesta a una pregunta y también es una respuesta, la respuesta que nuestra percepción necesita. Cuando nosotros percibimos, entonces percibimos de una forma muy parcial. Lo que nosotros pensamos que es verdad, a veces no lo es. Por ejemplo, hablando de valores, pues lo que es bueno para ti quizás no sea bueno para mí, porque pues no nacimos a lo mejor culturalmente hablando, no nacimos en el mismo lugar y no necesitamos ni siquiera que salir del país
darnos cuenta de que en ciertas regiones tienen diferentes costumbres y diferentes creencias. Entonces, como no hemos, hablando como les digo, de valores, pues entonces pensaremos que lo que yo estoy practicando es lo mejor, es lo bueno. Y la otra persona, pues pensará lo mismo. ¿Sí? La otra persona pensará que lo que ella cree o practica, pues es lo bueno. ¿Sí? Pero a final de cuentas, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿En comparación con qué o con quién? Entonces aquí es donde necesitamos precisamente el mundo, porque necesitamos que generar un contraste para entonces podernos cuestionar, para entonces nosotros poder cuestionar pues todo lo que nosotros pensamos que hemos aprendido, ¿ok? Porque esto lo tomamos pues prácticamente como una verdad absoluta o lo tomamos precisamente como si fuera el conocimiento, como si fuese precisamente este conocimiento que proviene de Dios. En algunas cosas, ¿sí? Pero en la mayoría, pues terminamos disgustados o peleados porque la mayoría de los conceptos que nosotros sabemos o lo que nosotros pensamos que es el verdadero conocimiento o la verdad, normalmente nos lo da el ego, ¿sí? Y ahí, pues, ¿qué nos va a dar? Una, un arma más. Y conste que dije arma, no herramienta, porque con la herramienta construyes, pero con el arma destruyes. Y normalmente el ego no es propiamente eh, esta parte de nosotros que trate de construir absolutamente nada, sino todo lo contrario. A tal grado que si nosotros no tenemos la suficiencia, perdón, la suficiente atención, no ponemos la suficiente atención o no tenemos esta conciencia de práctica, pues entonces puede incluso el ego atentar contra nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. ¿Sí? Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. ¿Sí? La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. Digo, en esta pequeña línea estamos hablando propiamente de la ansiedad, ¿sí? Es lo que yo me cuestiono en mi momento presente, buscando respuestas precisamente eh, para salvar mi futuro, ¿sí? Para generar y crear un futuro mayormente prometedor. Y entonces, si yo no encuentro las respuestas, pues entonces mi mente forzosamente se va a ir hacia el futuro, a buscar esas respuestas, porque no las encuentro en el momento presente. Y si la mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. La mente no receptiva, ¿sí? Entonces es como, puff, o sea, ahorita, por ejemplo, todos podemos tener alguna situación. Y si yo no estoy receptivo, pues entonces puedo pensar que esta situación que yo estoy viviendo en este momento, pues se va a perpetuar por toda una eternidad. O digo, no toda una eternidad, pero por lo menos unos meses quizás o incluso años. Y entonces como que no se logra ver un futuro tan prometedor. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Esto a final de cuentas, volvemos precisamente a hablar de la ansiedad. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo que está escondido de que el futuro va a ser peor que el presente. Pero si
yo no veo o no encuentro las respuestas y si yo estoy sufriendo en este momento, pues entonces, de alguna forma, voy a intentar contrarrestar precisamente ese miedo, buscando respuestas en todo lugar. Y al no encontrarlas, pues imagínense, el hecho solamente de pensar que la situación de conflicto que yo tengo ahorita o la situación de cualquier tipo de situación en el trabajo, con la pareja, familia, etcétera, que tenga en este preciso momento, pensar que esta situación la voy a vivir mañana, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año, pues entonces no hay ninguna respuesta que pueda decirme que el futuro será mejor que mi momento presente. Y entonces aquí es donde entra el ego, donde el ego nos va a decir, no, si estás sufriendo ahorita, imagínate lo que te espera el día de mañana. Y entonces aquí, pues vamos viviendo con mucho miedo, sin fe, sin certeza, porque nosotros pensamos que no sabemos, ¿sí? Nosotros pensamos que toda la información, que todo el conocimiento proviene del exterior. Eso es lo que nosotros pensamos, o eso es en lo que nosotros creemos, ¿sí? Pero esa es una gran mentira. Todo el conocimiento eres tú, Dios está en ti, el Espíritu Santo, Jesús está en ti, viven en ti. Tú eres tu papá, tú eres tu mamá, tú eres tus ancestros, tus antepasados, toda la información está en ti, ¿sí? Que no sepamos cómo buscarla es una cosa completamente distinta y diferente, ¿sí? Pero si nosotros comenzamos a buscar y aunque no sepamos dónde buscar, pero si le preguntamos al Espíritu Santo, oye, dame una herramienta, dame un lugar, dame algo que me pueda guiar al conocimiento de mi propia información, ¿sí? Para saber, para entender, para ya no estar esperando cosas, por ejemplo, o que la información simplemente aparezca y que yo no la pueda entender ni la pueda trabajar y que con esto vaya precisamente la creencia de que lo que veo en mi presente nunca cambiará y mi futuro prácticamente será igual. Entonces, a veces nosotros llegamos pues precisamente a esta desesperación, a la desesperación de que pasa un día y pasa otro y pasa otro y nosotros estamos como esperanzados a que la vida nos solvente, nos corrija absolutamente todo, nos dé solución a absolutamente todo. Pero si yo estoy esperando simplemente que la vida pase un día, dos días, tres días, y no sucede absolutamente nada, muy probablemente es que yo estoy viviendo solamente esperanzado a lo que el ego me está diciendo que haga, o lo que la información o en base a a la información, perdón, en base a la información que el ego me está enviando a mí. Y cuando el ego envía información o nos hace saber cierta información, no es muy alentadora en lo absoluto, ¿sí? Entonces, necesitamos, pues, precisamente cuestionar, cuestionar nuestras percepciones. Si verdaderamente eh, están siendo vistas desde la rectitud de mi mente o si están vistas precisamente desde la falsa interpretación del ego. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una me va a dar paz, ya sabemos yo creo cuál es, ¿verdad? Una va a dar paz y la otra simplemente me puede mandar pues precisamente a la ansiedad o me puede mandar a la depresión o incluso al enojo, ¿sí? O a la tristeza. Bien. A todas estas emociones, pues que de alguna forma están ahí para avisarme de algo, pero que si me mantengo ahí, pues no voy a lograr absolutamente nada, ¿sí? A veces yo, por ejemplo, pues hago una pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿tú estás viviendo tu vida o la vida te está viviendo a ti? ¿Sí?
Entonces, digo, es una buena pregunta para hacernos y una buena pregunta para contestarnos también. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica y por lo tanto no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. ¿Ok? La visión, una visión de Dios, ¿sí? Dice, una visión de Dios sería más un milagro que una revelación. Recordemos, por ejemplo, que la revelación es tener precisamente como este contacto o esta comunicación directa con Dios, ¿sí? Ese es, sería una revelación, que todos las podemos tener y todos, sin duda que las hemos tenido, que no las sepamos reconocer precisamente por que no tenemos esta mente recta, esta mente que distingue cuando está presente, digamos que, o estamos ante la presencia del Espíritu Santo, de Dios o de nuestra propia deidad, ¿sí? Entonces, no, como no sabemos esto, como apenas lo estamos practicando, apenas estamos como en pañales, pues entonces la situación es aquí es saber discernir esto. Ya les dije, ¿cómo? Bueno, una nos va a traer la paz, ¿sí? Y la otra simplemente nos va a conflictuar. Dalia, dime, ¿alguna pregunta? Creo que no. Muy bien. Dice, la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza, ¿sí? La Biblia, de alguna forma, eh, nos da, pero de una manera eh, como, ¿cómo les puedo decir? Como de una forma eh, muy rebuscada, sería la palabra, o de una manera, bueno, más bien así, sería como de una forma no tan clara, ¿sí? Pero es un libro precisamente que trae muchas claves para lograr precisamente también la espiritualidad, ¿eh? Pero hay que descifrar demasiado, hay que descifrar demasiadas cosas ahí. Y a veces, por ejemplo, si el curso de milagros se nos hace complicado o difícil, pues entonces, digo, y que todo está bien explicado, ¿sí? Y a veces se nos hace complicado, pero imagínense entonces un libro así, ¿ok? Entonces, y más que nosotros, pues tampoco no tenemos como a veces el tiempo, a veces la energía y a veces no tenemos ni siquiera las ganas, ¿sí? Dice, la certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción, ¿sí? Porque el conocimiento no proviene de nosotros, ¿ok? De nosotros es la percepción. Y nosotros podemos, eh, pues, fundamentar demasiadas hipótesis en base a lo que nosotros estamos percibiendo o a lo que nosotros estamos interpretando, ¿sí? Pero que quizás sea algo que no conozcamos, ¿sí? O que no tengamos la certeza de que eso, lo que nosotros tenemos o como una hipótesis, pues sea
sea del todo cierta, no tenemos como esa certeza, ¿sí? El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. Percepción, milagro, acción, ¿sí? Entonces, la certeza no requiere de llevar a cabo ninguna acción. Entonces, nos van explicando prácticamente la diferencia, ¿sí? Para que tengamos pues este contraste. Dice, el conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo, ¿sí? La percepción, aún en forma de la forma más espiritual, incluye al cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla, ¿sí? Y claramente, pues no lo es y no lo va a ser, ¿sí? No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, de mi parte ninguna, gracias. Ok. También de mi Por el parte momento ninguna. todo bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, seguimos. Dice, una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, o sea, con nosotros, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz, ¿sí? Y su conocimiento inevitablemente brindará paz, que era lo que les comentaba. ¿Cómo vamos a saber cuándo se comunica uno y cómo vamos a saber cuando estamos bajo la influencia de la certeza, del conocimiento o de la percepción, ¿sí? Pues vamos a sentir prácticamente esa paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo, y finalmente los reemplazará. Entonces el conocimiento pues, existió primero, ¿sí? Antes que la percepción. La percepción comenzó cuando nosotros pensamos que nos habíamos separado de Dios, ¿sí? Y aquí conste que digo pensamos, porque es solamente, como les digo, en pensamiento es donde nosotros nos separamos de Dios. Esto realmente no ha tenido lugar y no tiene lugar, aunque esto, lo que yo estoy viviendo aquí, parezca tan real, ¿sí? Pero esto nunca ha ocurrido, por eso estoy percibiendo, porque no tengo certeza, ¿sí? Porque no conozco, no lo sé de cierto. Sí, yo puedo decir, bueno, aquí estamos, nunca nos hemos separado de Dios, pero si yo volteo y veo con mis ojos físicos, entonces podré decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? Todo esto parece ser real, ¿sí? Yo puedo tocar, percibir con mis sentidos cualquier cosa, ¿sí? Puedo oler, puedo degustar, puedo, no sé, o sea, puedo hacer cualquier cosa para darle alguna información a mis sentidos. Pero más allá de esos sentidos, si yo ahorita mismo pienso solamente en esta idea de que no estoy separado de Dios, de que estoy viviendo prácticamente en el amor infinito en este mismo momento, volteo a mi alrededor, percibo, siento, pero de alguna forma, de alguna manera se vuelve como un poco inadmisible esto. Se vuelve como increíble todo lo que estoy diciendo, porque aquí precisamente es donde los sentidos prevalecen, ¿sí? Pero más allá de mis sentidos, a menos precisamente que haya practicado el curso, que lo haya entendido, entonces la conexión prácticamente se hará de una forma casi inmediata. Cuando logre precisamente esta maestría, entonces en lugar de percibir, muy probablemente entonces vengan revelaciones, que es ya la comunicación directa con Dios.
que es prácticamente lo que nosotros pretendemos, tener precisamente esa comunicación. Les había comentado, por ejemplo, que Jesús en alguno de sus textos dice que la única diferencia que existe entre Él y nosotros es que nosotros escuchamos muchas voces y Él solamente escucha una sola voz, ¿sí? Entonces, no hay ninguna diferencia, excepto que nosotros creamos esas diferencias. A veces, por ejemplo, bueno, lo vemos, lo sentimos tan, pero tan inalcanzable, ¿sí? Tan lejos de nosotros, tan ajeno a nosotros, cómo ser como Jesús, y entonces se vuelve como, puf, o sea, como una utopía esto, ¿no? O sea, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por dónde le doy? ¿Sí? A veces nos han dicho, por ejemplo, aquí, que los milagros prácticamente nos unen a todos nosotros, pero creer en milagros como que de repente todavía nos cuesta trabajo, por ejemplo, mantener esta mente milagrosa, esta mente que cree en los milagros. Nos cuesta, ¿sí? Se nos olvida además. Volvemos a la parte de los sentidos. Preferimos nosotros percibir, ¿sí? Porque es lo que conocemos además. Es lo que, como nosotros hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado. ¿Sí? Pero más allá de eso, pues, entonces le batallamos. Ahorita mismo, por ejemplo, el hecho de siquiera percibir nuestra alma, nuestro espíritu, bueno, qué decir, nuestra propia mente. Nos cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, esto precisamente es un trabajo que nosotros debemos de hacer para lograr una maestría. Y cuando nosotros precisamente logremos esta maestría, pues entonces eh, le daremos un sentido completamente diferente a lo que nosotros ahorita mismo estamos practicando y lo que estamos leyendo. Lo vamos a entender porque lo vamos a estar experimentando, lo vamos a estar viviendo, ¿sí? Entonces, les digo, esto apenas comienza. Ese es el verdadero significado del alfa y la omega, el principio y el fin. El antes de que Abraham naciese era yo. ¿Sí? Aquí nos están haciendo pues prácticamente como esta referencia a la Biblia. Perdón, dice, la percepción puede y debe ser perdón, la percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. ¿Sí? Entonces, esto pues prácticamente no es así como de temer a Dios, ¿sí? De tenerle miedo. Digo, yo creo que ya bastante separados hemos estado todavía como para eh, quedar, quedarnos solamente en estas frases, ¿sí? Dice, teme a Dios y observa sus mandamientos. Entonces ahora es, conoce a Dios y acepta su certeza. Dice, si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por lo tanto, aceptas como tuyo. Entonces, pues nosotros prácticamente albergamos esta rara idea de que nosotros prácticamente, pues somos diferentes, ¿sí? Somos diferentes, estamos separados y es prácticamente en lo único que nosotros
nos enfocamos. Nosotros a veces, por ejemplo, no sabemos de las intenciones de las personas que se nos acercan. Y al parecer, pues prácticamente esto los hace o hace que esto lo podamos percibir como una separación. Les digo, esto es lo normal. Esto prácticamente lo hacemos. En esto sí tenemos una maestría. Pero cuando se nos dice que nosotros percibamos precisamente a los demás como nuestros iguales o como nuestros hermanos, aquí es pues prácticamente donde andamos chafeando. ¿Sí? Aquí es prácticamente donde decimos, ¿y cómo le hago? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de ver que la persona, el vecino que tengo aquí a mi lado, no es ningún extraño? ¿Sí? En realidad, les acabo de mencionar, o sea, si yo estoy percibiendo a través de los sentidos, pues a través de mis sentidos todo parece indicar que es un completo extraño. Pero si veo más allá, si por un instante, y esto claramente va a ocurrir, eh, la verdad es que no sé cuándo ni cómo, pero en el momento precisamente que nosotros logremos percibir el espíritu de una persona más que el cuerpo de una persona, entonces prácticamente, entonces prácticamente, pues vamos a estar del otro lado, ¿sí? ¿Sí? Vamos a percibir precisamente esta parte, tal como Jesús nos ve a nosotros, tal como Dios nos ve a nosotros y el Espíritu Santo también. Así es como entonces nosotros vamos a percibir, vamos verdaderamente a ver, vamos a tener la certeza de que tú y yo no estamos en ningún momento y ni nunca hemos estado separados, que ambos hemos sido pues prácticamente presas de nuestros sentidos, tanto tú como yo. Y al final de todo, hay algo que nos une. La información que tú y yo estamos viviendo, si yo me encuentro en este momento contigo, tú conmigo, la información que nos ha tocado vivir ha sido precisamente para aprender. Nada más. ¿Aprender qué? Esto, que no estamos separados. Nada más. Que la información que yo estoy viviendo en ti, ¿sí? Es solamente para llegar a este punto de tanto conocimiento, para así entonces voltearte a ver y reconocerte a ti mismo o a ti misma como el verdadero Hijo de Dios que eres. Y aquí es donde pues prácticamente todos nos conflictuamos, ¿sí? Porque como nos volteamos a ver solamente a través de nuestros sentidos y a través de una falsa percepción, pues entonces esto es lo que verdaderamente voy a percibir yo, y conste que estoy diciendo voy a percibir yo el ataque de ti hacia mí o viceversa, ¿sí? Y entonces pues no hemos entendido absolutamente nada, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, al conocer a nuestro hermano, y se genera alguna situación hostil, entonces lo que yo le puedo pedir al Espíritu Santo es precisamente que esta situación la convierta en una relación santa. Así, simplemente. Digo, así simplemente. Ayúdame a ver la verdad en esta persona. Mi verdad, ¿sí? No la verdad de la otra persona, lo que yo por morbo quiero saber, no. La verdad que me da precisamente ese conocimiento.
Y la única verdad es que tú y yo somos lo mismo. Esa es la única verdad. Bueno, si ya lo sé, entonces ahora le tengo que pedir otra cosa. Ayúdame a aceptar la verdad. Porque a veces hay tanta locura en mis percepciones, ¿sí? Que son precisamente estas las que me mantienen preso en una mentalidad por demás limitada, ¿sí? El pensar, por ejemplo, como les vuelvo a repetir, como tú me hiciste, tú me atacaste, tú tocaste mi herida, ¿sí? Tú me querías destruir, ¿sí? Y en realidad, pues no, o sea, es toda experiencia que nosotros tenemos en nuestras relaciones y cualquier relación del tipo que sea, es siempre para aprender algo, siempre para aprender algo, ¿sí? Y ese algo, obviamente, pues que nos ayude a eh, regresar, a volver al camino, ¿sí? Al camino de retorno. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Bien, y luego tenemos el error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Todas las funciones que ahora tienes están divididas. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que están divididas? Bueno, no tenemos paz. ¿Sí? No tenemos paz. Entonces, nos dice en estos primeros renglones, las capacidades que ahora posees no son sino sombras de la verdadera fuerza. Es decir, no son nada. No son nada comparadas a la fuerza que tú puedas tener, a esa fortaleza que estás buscando. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas, y por consiguiente el conocimiento queda vedado para ti. Pues es que se nos ocurre cada cosa, ¿verdad? Y este te está asimismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás, ¿sí? Entonces, a mí me encanta, ¿sí? En la separación o en esta separación me encanta crear niveles, ¿ok? Y son niveles de separación. Se han generado fronteras, se han generado, pues está prácticamente como estos niveles, niveles económicos, niveles sociales, niveles socioeconómicos, y bueno, y de todo tipo, ¿sí? De todo tipo. Y esto solamente fomenta la separación. Entonces, eh, tanto una persona que lo tiene absolutamente todo, materialmente hablando, como una persona que materialmente no tiene absolutamente nada, bueno, ante los ojos de Dios, somos iguales. En espíritu lo somos, que eso es lo que verdaderamente nos debería de importar. Pero en muchas ocasiones, pues, busco precisamente la separación a través de estos niveles. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. Y esto es algo sumamente importante, ¿sí? Porque nosotros fuimos creados como creadores. No
fuimos creados para percibir, como un perceptor. Entonces, si nosotros entendemos solamente estos dos conceptos, ¿sí? De cómo eh, la mente la fuimos cambiando tanto, ¿sí? Y estos cambios que fueron surgiendo precisamente a través de la creencia en los niveles o de la creación de estos niveles. Entonces fue así precisamente que a través de esta separación nosotros utilizamos nuestro mejor instrumento, que es nuestra mente, para percibir, en lugar de crear. Dice, la conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Entonces le hemos entregado, pues, mm, básicamente todo el poder, absolutamente todo el poder a nuestro ego, ¿sí? Nuestra propia mente se la hemos entregado al ego y creo que no nos ha ido absolutamente nada bien, ¿sí? Porque el ego solamente dice, hace un intento, ¿sí? Hace un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, ¿sí? Y que nuestro deseo de ser, pues, proviene del mismo ego, además, ¿no? En vez de como realmente eres, que la realidad de lo que verdaderamente somos es precisamente el ser, el espíritu. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo de ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Entonces nosotros fabricamos el ego. No, el ego no ha sido creado, ha sido fabricado. ¿Sí? Entonces son precisamente, volvemos a lo mismo de los conceptos. ¿Qué es una creación? ¿Sí? A un hijo se le crea o a un hijo se le fabrica. ¿Sí? Entonces, desde aquí, por ejemplo, pues podemos encontrar este contraste, o sea, la diferencia entre estas dos definiciones, ¿sí? De fabricación y de creación. Dice, es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. Entonces, el ego pregunta porque no sabe. Y las personas que preguntan mucho es precisamente porque viven en el ego, ¿sí? Porque se niegan rotundamente a conectarse, porque tenemos precisamente esta errada percepción de que si yo me conecto con el conocimiento del Espíritu o de Dios, entonces voy a faltar a algo. Voy a faltar a mis valores, voy a faltar a mis creencias, voy a faltar a mis enseñanzas, a mis estructuras de pensamiento, de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso le tengo mucho miedo, que todas esas estructuras simplemente desaparezcan. No serle fiel a algo que supuestamente yo sé, pero que no sé y ni siquiera conozco, porque el ego simplemente percibe, pero no conoce, no tiene ese conocimiento. El único que lo tiene es el espíritu, es Dios, ¿sí? Y normalmente cuando yo quiero acceder a ese conocimiento, el ego pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo le hago? Pues es que si nos vamos a los párrafos anteriores, ¿sí? Dice, la certeza no requiere de acción, ¿sí? La certeza no requiere de acción. Entonces, como yo estoy tan acostumbrado a que me den instrucciones, ¿sí? O a que alguien me mande, o a que, o leer el instructivo en algún lado, pues entonces siempre le pregunto, ¿y cómo se hace? ¿Sí? Siempre es un no saber. Y como no sé, no lo hago.
Fácil, ¿no? Ya lo solucioné. Entonces, pues no, me emberrincho y ahora no quiero, ¿sí? No lo hago. Pero esto, ¿a dónde me va a llevar? Pues prácticamente a lo que hemos estado hablando, a seguir percibiendo falsamente, a utilizar mi mente de una forma errada por demás, a percibir y formarme un prejuicio o un juicio de todo cuando estoy viviendo. Todo esto me va a separar, no me va a unir. Y si estoy separado y si estoy en conflicto, no puedo estar precisamente en la presencia de Dios. Les digo, es de alguna forma y entre comillas sencillo, ¿sí? Es sencillo, pero no es fácil, ¿sí? La sencillez radica es precisamente que ahorita todo esto se puede explicar, pero algunas personas me pueden decir, y luego tú lo has hecho, a ver, hazlo. Y aquí puedo, incluso leyendo esto, encontrar mis propias dificultades, ¿sí? ¿Por qué? Soy un estudiante más, no lo sé todo, ¿sí? Y tampoco intento saberlo todo. Voy disfrutando precisamente de este caminar, de este comenzar a conocer, ¿sí? Que esto es precisamente la belleza de la vida. ¿Por qué? Bueno, eh, nos ha dicho, ¿no? Alguna frase por ahí. O sea, la felicidad reside precisamente en el caminar, en el destino, no en llegar a la meta en sí. ¿Ok? Pero les vuelvo a repetir, o sea, nosotros simplemente nos espantamos. Nos espantamos precisamente porque no conocemos. Bueno, si no conocemos y vivimos con miedo, pues entonces nos quitamos ese miedo y le preguntamos al Espíritu Santo. Hagan de cuenta ustedes que el Espíritu Santo es como este guía que se adelanta en tu camino por recorrer, ¿sí? Entonces va y entonces llega y fíjate que en esta brecha, pues no hay camino, simplemente pues caminantes se hace el camino al andar, ¿no? O sea, vamos y abrimos brecha y entonces el Espíritu Santo va y es el que abre precisamente ese camino para mí y luego regresa y me trae información. Oye, ¿sabes qué? Pues es que mira, resulta ser que el camino, el que estás trazando tú, pues tiene muchas telarañas, ¿sí? Tiene mucha penumbra. Entonces yo te recomiendo, mira, que tomemos este otro, ¿no? Y así sucesivamente, es un ir y venir para el Espíritu Santo, ¿sí? Pero es como este guía que se adelanta y luego regresa, me trae información y ahí lo traigo, ¿sí? Pero pese a que es el mejor guía, no hago uso de él o hago poco uso de él, siendo el mejor de mis guías. Entonces, digo, el curso de milagros trae muchas frases, muchas oraciones que nos permiten comunicarnos o mantener esta comunicación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Espíritu Santo, decide en favor de Dios por mí. Sé tú el que tome las mejores decisiones en este día por mí, porque yo no sé. Ya lo he hecho, lo he practicado, pero no me sale, no sé cómo. Entonces, tú ya has ido y has venido. Entonces, sé tú el que me ayude precisamente a decidir en favor de Dios por mí. Que esto quiere decir prácticamente que en cualquier decisión que yo tome, sea a Dios con quien yo me encuentre. ¿Sí? La mente está por consiguiente confusa, porque solo la mentalidad, uno, está exenta de confusión. La mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es y no puede sino estar en conflicto.
puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí. Y esta es la esencia de la condición propensa al miedo, en la que el ataque siempre tiene cabida. Tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado, ¿sí? Tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. ¿Cómo nos percibimos? Si sentimos miedo es precisamente porque le hemos dado cabida a una falsa percepción. ¿Qué eres? Es la pregunta. ¿Qué eres? Y bueno, aquí el curso de milagros ya nos ha dicho, ¿no? Bueno, soy el Hijo de Dios, es la respuesta. Y otra pregunta, ¿verdaderamente crees que eres el Hijo de Dios? La vuelvo a hacer. ¿Verdaderamente crees que eres el verdadero Hijo de Dios? Digo, y esta pregunta es real, se las estoy haciendo, aunque no me respondan. Pero si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta es, entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Sí? Tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado, porque nos estamos percibiendo. Y recordemos que solamente la mente ego tiene la capacidad de percepción, nada más, pero no de certeza ni de conocimiento. Entonces, si le permitimos al ego que perciba lo que nosotros somos, pues, ¿qué te cuento, verdad? Que va a haber una tremenda desvalorización, que va a haber un tremendo devalúo, que va a haber absolutamente de todo, que voy a terminar prácticamente, pues, como peor que tapete, ¿sí? En tiempo de lluvias y viviendo, pues ya por allá, a las afueras de, allá por el rancho, ¿sí? Entonces, así es como prácticamente me percibo, ¿sí? No siento que pueda valer, no siento que tenga precisamente ese valor. Em, Sin embargo, Jesús tiene una diferente, muy diferente percepción de nosotros. Él prácticamente se maravilla ante la presencia de cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, yo les había comentado, o no sé si les había comentado, digo, estoy viendo esta serie de de los elegidos, ¿sí? Y esto que les estoy comentando precisamente de lo maravillado que Jesús se encuentra cada de que ve a un apóstol, él ya tiene la certeza de que va a ser un apóstol. Y cuando lo encuentra por primera vez, o sea, se le ilumina el rostro, se maravilla, su júbilo se le nota, ¿sí? Entonces, por lo menos, digo, ahora lo puedo ver de esta forma, de una forma a través de mis ojos físicos, de que esto muy probablemente fue así, ¿sí? Muy probablemente fue así. Entonces, y nosotros, pues cada vez que encontramos o nos encontramos con alguien, es como que, uy, pues mejor le saco la vuelta. Mejor que ni se dé cuenta que estoy aquí, mejor que, ¿verdad? Que ni sepa de que existo, ¿no? Entonces, somos completamente distintos en ese aspecto, ¿sí? Y luego viene otra frase que es como muy recurrente, sí, pero él es Jesús. Sí, pero él dice que somos iguales, ¿no? En fin. Pero entonces el chiste aquí es que vivimos con mucho, mucho miedo. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta, no solo de que no te creaste a ti mismo, sino que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas, y tu creación
no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación, ¿sí? Ya como última instancia, ¿sí? Subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento, ¿sí? Entonces, nos dice, no confundas a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, una mente que goza precisamente de esta rectitud. Dice, la mentalidad recta está vinculada a la percepción verdadera. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos percibir de una forma errada o de una forma recta, manteniendo una mentalidad recta o una mentalidad errada. Dice, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Porque aunque nosotros tengamos la rectitud del pensamiento, esto todavía no es conocimiento. Todavía no hemos llegado precisamente a este conocimiento que proviene o que procede de Dios. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Entonces, recordemos que una mentalidad recta es necesaria para que un milagro se pueda llevar a cabo, ¿sí? Pero nos acaban de decir que el hecho de mantener nuestra mente recta no significa que hemos llegado al conocimiento. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. Entonces, a través de los milagros vamos a ir cambiando, hasta que, por última instancia, lleguemos precisamente al conocimiento. Que nosotros ya no tengamos dudas, que el miedo haya sido erradicado completamente. Y en ese conocimiento, entonces, que nosotros podamos encontrar precisamente eso que el curso de milagros llama certeza. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. Perdón, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente nosotros tenemos eh, que estar muy atentos, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos. ¿Qué estoy decidiendo? ¿Qué estoy decidiendo? ¿Sí? Porque aquí, en este quinto punto, nos dice, una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros prácticamente percibimos, es cuando mayormente nos encontramos en el mundo de la dualidad, en el mundo del contraste, ¿sí? En el mundo del juicio, de la separación. Dice, y la única forma de escaparse precisamente de esta ambigüedad es a través de una percepción con una mentalidad recta. Entonces, aquí es donde volvemos a lo mismo, es donde se dan los milagros, ¿sí? Entonces, cuando el milagro se da, entonces la mente tiende a retornar su verdadera función, ¿ok? Que es gozar del conocimiento. ¿Qué es, ¿qué es eso de gozar del conocimiento? Es fundirse con Dios, regresar precisamente al lugar donde esta mente
ha sido creada. La mente ha sido creada por Dios, pero hay una mente de unidad, una mente eh, que nos lleva a la unicidad, no a la separación. Nosotros dividimos precisamente la mente cuando percibimos, pero ya que nosotros tenemos como toda esta facultad de pensar que estamos percibiendo correctamente, juzgando correctamente lo mío, lo tuyo y lo de todos, entonces yo pienso que estoy juzgando en base al conocimiento. Y esto es precisamente uno de nuestros errores. ¿Por qué? No he entendido absolutamente nada. Solamente me quedo con una definición. Una definición por demás falsa, ¿sí? O una definición que se queda muy corta, ¿sí? Entonces, esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. ¿Sí? Dice, no puede separarse completamente del espíritu, la mente no se puede separar completamente del espíritu, ya que del espíritu es donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último, no obstante, es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que, por lo tanto, es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o una interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. Toñoñon, ¿qué tal? ¿Sí? Dice la función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres el cuerpo. ¿Sí? Entonces se nos ha vendido precisamente esta idea porque nosotros creamos precisamente esta interpretación. Ya les había comentado desde el principio la interpretación de una percepción. Nosotros percibimos e interpretamos. Y luego interpretamos y pensamos que es la verdad. Bueno, por lo menos nuestra verdad. Pero no puede ser verdad si no es verdad para todos, porque la verdad es solamente una. Entonces dice, por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es este intercambio? Bueno, para que tú seas bueno, tiene que haber el opuesto, tiene que haber algo malo. Para que exista un positivo, tiene que haber un negativo, ¿sí? Entonces, este es precisamente el intercambio o una interpretación y esto el conocimiento no lo requiere. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene certeza y el conocimiento solamente define lo que es y punto. El espíritu, que goza de absoluto conocimiento, no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí, se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra ahí. Entonces, si nosotros nos conectamos al espíritu, como nos dice en el primer renglón, el espíritu que goza de absoluto conocimiento, no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Y nosotros, esta parte tan luminosa que sigue existiendo en nosotros, porque es eterna,
Pues bien, es esto lo que nosotros hemos venido negando y que negamos a cada momento, además. Cada momento de duda, cada momento en que nos separamos, cada momento en el que nosotros, precisamente, en lugar de tener esa certeza, eh, tenemos miedo. Dice, esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. Aquí es prácticamente la separación completa, la división entre nuestros, se puede decir como nuestros cuerpos, ¿sí? O sea, un espíritu, una mente que no puede accesar al espíritu y un cuerpo que mucho menos puede accesar a ese espíritu. Entonces aquí es como que hemos hablado mucho al respecto, ¿sí? Al respecto de la división, de que nosotros nos encontramos sumamente divididos, pero esto prácticamente es, o lo que yo estoy tratando de hacer es percibir el espíritu con el cuerpo. Entonces, cuando una persona pregunta, ¿y cómo le hago? ¿No? Es porque quiero meter en acción, ¿sí? O para que perciban al espíritu, quiero que intervenga la mente, quiero que intervenga el cuerpo. La mente para poderlo entender y el cuerpo para poderlo sentir, ¿sí? Entonces, pues simplemente estoy como muy fuera de lugar en estos conceptos, ¿sí? Porque el espíritu pertenece a Dios y el cuerpo y esta mente, el ego, o la mente ego que ha sido fabricada y el cuerpo, pues pertenecen precisamente a esta creación mía de separación. Entonces, a partir de ahí, porque como no lo puedo hacer, y como el ego dice, no, espera, 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 lo que estás a punto de hacer atenta contra mí, contra nosotros, contra tu cuerpo, contra tu mente. Entonces no puedes percibir al espíritu, porque si percibes al espíritu, entonces desapareces tú, desaparezco yo y desaparece tu cuerpo. Entonces, esto es a lo que verdaderamente nosotros le tenemos miedo. Que nosotros pensemos o que el ego nos haga pensar que corremos mucho peligro al conocer nuestro ser, nuestro espíritu, al conectarnos con nuestra Trinidad. A partir de ahí se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra allí. Allí es donde el ego corre peligro. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Entonces, como les digo, si el ego percibe que corre peligro, pues el ego es el que te va a susurrar, ¿sabes qué? Corremos peligro. Estamos prácticamente siendo sumamente vulnerables. Entonces, corre, deja de practicar. No practiques como algunas personas, por ejemplo, bueno, comentábamos, ¿no? Decir, es que se me olvida, es que no tengo tiempo, es que hay cosas más importantes, ¿sí? Bueno, recordemos entonces esto, darle al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido jamás destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al Espíritu y su conocimiento. ¿Sí? Esto es lo que dice Jesús. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir la voluntad a la de Dios por ti, ¿sí?
Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora, y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz, y esa es tu única realidad. Preguntas, preguntas. De mi parte no, gracias. De mi parte tampoco, de mi parte tampoco. Preguntas, comentarios, reclamos. Abrimos la nueva sesión. Sí. Pues la realidad es que siempre preguntamos. ¿Ok? O sea, ahorita acabas de decir que las personas que preguntamos es porque queremos entender, pero en realidad siempre preguntamos. ¿Ok? Bueno, yo siempre pregunto. Bien. ¿Alguna pregunta? No, pues ya después del el comentario, como para qué pregunto. No, ¿cuál comentario? Digo, yo solamente estaba leyendo lo que el curso de milagros, O sea, lo que mejor no pregunto. lo que el curso de milagros dice, ¿sí? Que la mente que pregunta precisamente es una mente que está separada. Digo, nosotros prácticamente podemos preguntar, o sea, porque no sabemos. Podemos preguntar, pero no sabemos, ¿sí? Pero yo les acabo de decir precisamente que si nosotros no sabemos, la forma de preguntar es precisamente preguntarle al Espíritu Santo, ¿sí? Que nos muestre precisamente el camino, que nos muestre precisamente algo, ¿no? Algo que me dé precisamente como un norte para dónde dirigirme o qué es lo que yo, por ejemplo, tengo que hacer. Pero si, por ejemplo, mi percepción puede ser que eh, simplemente preguntar o lanzar una pregunta, como yo les comentaba hace algunos momentos, de que nosotros normalmente las preguntas que hacemos es un ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Sí? Eh, Acabamos de leer precisamente que cuando existe precisamente esta parte de esta división entre el espíritu, eh, que el espíritu está tratando de ser interpretado o percibido desde la mente y desde el cuerpo. Y aquí solamente puede haber no otra cosa más que división. El espíritu es una experiencia, Dios es una experiencia, el Espíritu Santo también lo es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como nos decían en estos últimos párrafos, ¿sí? Dice Jesús, yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti. Yo no puedo unir, Él no lo puede hacer. Nosotros tenemos que querer. Nosotros tenemos precisamente que ser como esta materia dispuesta para que eso simplemente ocurra. ¿Sí? Un tip o una sugerencia que yo en lo particular les puedo hacer es precisamente quitarnos toda duda de que cuando nosotros preguntamos al Espíritu Santo, quitar precisamente toda duda de que Él nos va a responder. Tengo, por ejemplo, una clase presencial de curso de milagros, ¿sí? El día de hoy, por la mañana. Y yo creo que
hemos hecho como un recuento de las cosas que han sucedido, de los milagros que se han experimentado, de la falta incluso de creencia en que algo, bueno, es decir, más bien, me retracto de esto, más bien quiero decir de la falta de atención, esto sí es, de la falta de atención eh, que las personas que han participado aquí eh, no han puesto propiamente atención de dónde viene la respuesta. Y que el día de hoy, por ejemplo, cada una de las personas participantes se dio cuenta de que existían situaciones, conflictos que más o menos surgieron a la par del grupo y que simplemente estas situaciones se fueron resolviendo una por una y de una forma muy factible para todos los participantes. Todo el grupo fue partícipe precisamente de estos milagros que fueron ocurriendo. Entonces, pero es simplemente la práctica. A lo mejor no sé cómo, pero confío. No sé cómo, pero entrego. No sé cómo, pero suelto. No sé cómo, pero me rindo. ¿Sí? Entonces, en esta rendición, pues es simplemente preguntar, Espíritu Santo, si es para mí que me conecte a este conocimiento, entonces dame la forma, dame la pauta, dame las herramientas para entonces poder hacerlo. ¿Sí? Enséñame tú cómo. Y entonces es confiar que cualquier respuesta que pueda provenir de donde aparezca y de donde sea, es simplemente, es simplemente tomarla como algo verdadero, tomarla precisamente como, es decir, no dudar de que esta respuesta que ha aparecido viene o proviene del Espíritu Santo, ¿sí? Y esa es la forma, la manera. Les digo, en nosotros, digo, la mente que nosotros hemos creado, lo normal es que existan un sinfín de dudas, ¿eh? Eso es lo normal, porque lo hemos aprendido de esta forma y de esta manera. Pero en la medida que nosotros vayamos confiando cada vez más, y que la información la vayamos percibiendo desde nuestra mentalidad más recta, pues entonces aquí a su vez estamos dando la cabida precisamente a esos milagros que se nos van a dar precisamente como una respuesta a esas preguntas que hemos hecho, ¿sí? Desde una mentalidad quizás que no sabe o una mentalidad poco recta, porque el Espíritu Santo sabe precisamente que esta es mi naturaleza, ¿sí? Que la duda prácticamente en estos momentos es mi naturaleza, ¿sí? Pero yo tengo que estar abierto y sobre todo tengo que querer, ¿sí? Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Bien. ¿Algún comentario? No, de mi parte no. Muy bien. Bueno, pues entonces si nadie tiene ningún comentario, ninguna pregunta, pues entonces nos despedimos y nos vemos pues la próxima semana. ¿Vale? Muchas Sí, Ale, gracias, muchas gracias gracias. por Y haberse y nos dado. envías la sesión anterior. ¿Mande? Y nos envías la sesión anterior. Sí, dame oportunidad nada más de tomar un respiro y ahí Sí, muchas gracias. ahí se las pongo, ¿vale? Pero Sí, Ale, Gracias, gracias. buenas noches. con mucho gusto, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias por Sí, todo. primero Dios. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Bye.